Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a optar por la opción vídeo. Os voy a presentar la clase como un vídeo, así la podéis ver tranquilamente, la podéis repasar. De todas formas, la experiencia de ayer, yo no recibía feedback de vosotros porque como estáis con los micrófonos silenciados, yo estoy directamente hablándole solo al ordenador, pues lo que hago es que lo grabo y vosotros lo podéis ver tantas veces como queráis. Bien, vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, pero hoy vamos a entrar ya de lleno en el programa ACEX y os voy a enseñar cómo se eh, crean tablas en una base de datos. ¿Recordad este esquemita que yo hice ayer? Este esquemita que yo hice ayer y os expliqué que era una base de datos relacional. Es una forma de trabajar de manera que en lugar de crear una única gran tabla con toda la información, yo voy a crear, en este caso vamos a hacer una academia, ¿vale? Lo más simple que se me ha ocurrido para plantear cómo se hace. Luego ya lo haremos con cosas un poco más complicadas, pero en principio una academia, porque claro, la base de datos del instituto que yo os planteaba ayer tiene muchísimas conexiones, muchísimas relaciones, muchísimos condicionantes, entonces una cosa muy simple. Alumnos de una academia, tabla datos personales, o vamos a llamarle tabla alumnos. Alumnos, la tabla de alumnos, la tabla de cursos, que está aquí a la derecha, la he puesto aquí a la derecha para que veáis que la tabla calificaciones, a través de las relaciones, utiliza la información de los alumnos y la información de los cursos. ¿Qué era esto? Simplemente de repaso. Pues esto quiere decir que cuando yo vaya a poner notas, ¿os acordáis de ayer la barbaridad de tabla que yo os enseñé que podía tener 1000 columnas? Eso es inviable. Cuando yo vaya a poner notas o vaya a tomar o vaya a matricular un alumno en un curso, yo tengo por un lado la información de datos personales del alumno. Y cada alumno tiene un código que lo diferencia de los demás. Ese código tiene que ser diferente de todos los demás, no puede dar lugar a error. De hecho, ya veremos que se hace de manera automática para que no haya error posible. Y yo tenga un curso, una selección de cursos, todos los cursos que yo ofrezca en mi academia, el curso, ya decíamos ayer, un curso de inglés, un curso de matemáticas, de repaso, de la ESO, de preparación de oposiciones, todo lo que puede ofrecer una academia. Cada curso está perfectamente identificado por un código. O sea, va a haber una clave principal en la tabla alumno, una clave principal en la tabla cursos, que es el código del curso, y a través de ese código del curso me traigo toda la información del curso, incluido el nombre del curso, el profesor, el número de horas, los contenidos del curso. No necesito repetirlos para cada vez que un alumno se matricule o cada vez que un alumno le tenga que dar las notas o la calificación o ver si un alumno titula o no titula. No tengo que volver a repetir toda la información. Igual que cuando yo le vaya a poner las notas a un alumno que se llama Juan Gómez Romero, pues no tengo que escribir Juan Gómez Romero, tengo simplemente que poner su código. El código del alumno, si Juan Gómez Romero es el 27, yo escribo 27 y ya sé que se relaciona directamente a través de esta relación con Juan Gómez Romero, que vive en calle Avenida Príncipe de Asturias 24, su teléfono, tal. Toda la información no la tengo que volver a repetir. Simplemente utilizo el código. Esas son las bases de datos relacionales. Entonces vamos a entrar ya de lleno en Access y vamos a ir viendo cómo se crea esto. Abro Access y ya recordad, voy a hacerlo de cero, la que empecé ayer, la academia la abandonamos y vamos a hacer una base de datos en blanco. Base de datos en blanco, le doy doble clic para que me abra base de datos en blanco. Recordad que lo primero que tengo que hacer al crear una base de datos es guardarla. No es como otros programas que directamente empiezo a trabajar y estoy trabajando en la memoria RAM y cuando ya decida guardar, guardo. No, la base de datos es una estructura que tengo que ir creando desde el momento, desde el minuto cero. Tengo que llamarle, ponerle un nombre, decir una ubicación de guardado. Entonces en este caso le voy a llamar academia. A academia. Bien, aquí abajo aparece la dirección donde yo la voy a guardar. Yo la voy a guardar en el disco duro C, en mi usuario que se llama noadmin y en la carpeta documentos. Vosotros si queréis cambiar la ubicación, pues le dais a la, como en todos los programas, todas las aplicaciones, le dais a la carpeta y buscáis otra ubicación, ¿no? Donde queráis, pero que tengáis claro dónde lo tenéis ubicado. Dentro de la carpeta documentos, Microsoft ofrece una carpeta que se llama mis archivos de origen de datos, que es donde normalmente por defecto se guardan las bases de datos. Igual que tiene una carpeta mi música o tiene una carpeta mis imágenes, mis vídeos, carpetas para cosas específicas que te ayuda a que tú organices tus archivos y no los tengas todos metidos en una única carpeta de documentos, pues aquí hay una que se llama mis archivos de origen de datos. Si queréis utilizar esa, bien, y si no, directamente en mis documentos, ¿vale? Le damos a aceptar, donde hayas decidido, y la carpeta le he llamado, la base de datos le he llamado academia y le doy a crear. Ya tenemos para empezar a trabajar una base de datos creada. De hecho, la base de datos ya está creada. Está vacía, no tiene tablas, que es lo importante.
Entonces, como no tiene nada, lo primero que te ofrece, repito un poco lo de ayer, es la creación de la primera tabla, porque una base de datos sin tabla no es nada. Entonces, lo primero que tienes que crear es una tabla. Entonces, el programa automáticamente te ofrece la creación de una tabla. Y esa tabla, por defecto, la va a llamar tabla 1. Yo recordaba que el esquema que acabamos de ver, esa tabla se va a llamar alumnos. Bien, pues lo primero que puedo hacer, o en el orden que yo quiera, no es imprescindible hacerlo ahora, es guardarla ya con el nombre alumno. Yo le doy botón derecho, bien aquí en el nombre tabla, que aparece aquí, abierta en la pestaña, o aquí, da exactamente igual, yo le doy botón derecho aquí, guardar. Y me dice, ¿con qué nombre la quieres guardar? Porque la tabla la quiero guardar con el nombre alumnos. A aceptar. Vale, ya tengo la tabla alumno. Recordad lo que os dije ayer. Esta forma de trabajar con las tablas no es la que vamos a utilizar. Nos va a ayudar más la vista diseño. A la hora de crear la tabla, vamos a trabajar con cualquier tabla, crearla en vista diseño. Entonces, la tabla que estamos trabajando se llama alumno, la tengo aquí a la izquierda. Aquí vais a ver a continuación cómo se van creando todas las tablas. En este caso son 3. La tabla alumno, le doy botón derecho y le digo que la quiero ver en vista diseño, ¿vale? Del menú de emergente. No me voy a parar en muchas cosas porque se hace eterno, ¿vale? Voy a ir al grano. Yo creo que vosotros podéis investigar y ampliar, porque si yo cada cosa que abro, botón derecho, despliego un menú emergente, empiezo a explicarlo, pues el vídeo se hace eterno. Ya he visto que son tantas cosas, ya he hecho experimentación previa, he visto lo largo que se puede hacer un vídeo. Si lo tengo que explicar todo con todo lujo de detalle, entonces voy a ir al grano y lo que tengáis dudas, pues me lo preguntáis o miráis que tenéis cantidad de tutoriales en internet, que información hay por todos sitios. Bien, en vista diseño. Vista diseño es esta vista, en la que me aparece la columna de los nombres de los campos que le voy a crear y el tipo de datos que voy a guardar en cada uno de esos campos. Recordad lo que os dije ayer. El primer campo que me ofrece a la hora de crear una tabla el propio Access es un campo que tiene una llave, un icono de una llave, aquí en la columnita esta de la izquierda, que quiere decir que el primer campo va a ser la clave principal. ¿Qué es la clave principal? Va a ser un dato que me va a diferenciar, en este caso estamos en alumno, un alumno de otro. Para que yo tenga un número, una referencia si estuviésemos hablando de artículos, al decir referencia se me va a venir artículo, pues qué código me va a diferenciar un artículo de otro. Si estuviésemos hablando de vehículos, pues qué dato me va a diferenciar un vehículo de otro. Bien, en el caso de artículos está el código de barra. En el caso de vehículos está la matrícula del vehículo. Si en este caso son personas, las personas tienen DNI, ¿verdad? Podríamos poner aquí como elemento diferenciador un DNI. Pero ¿qué pasa en una academia? Que puede haber un niño de 12 años que está estudiando para sacarse asignaturas de la ESO y ese no tiene por qué tener DNI. Entonces recordad lo que os dije ayer. Cuando la estructura de la propia tabla no tenga un campo que sea diferenciador, por ejemplo, el nombre, ¿puede ser diferenciador el nombre? No, porque muchos niños se van a llamar Juan o se van a llamar Miguel, y los apellidos, González Pérez, pues igual hay dos hermanos que son González Pérez, o primos, o que no se conozcan, que se llamen González Pérez. Entonces, esos elementos no me sirven como diferenciación. Cuando no tenga un elemento que me diferencie un registro de otro, tengo que crear un campo que se llame código. Entonces, en este caso vamos a crear un campo que se llama código del alumno. ¿Por qué? Porque el carnet no me vale, porque hay niños que no tienen carnet. No voy a pararme mucho, porque si no... Bien, tipos de datos. En este primero no me voy a parar mucho, me voy a ir parando en los demás, que sí hay que manipularlos, porque este primero va a ser autonumeración. ¿Qué quiere decir un campo autonumérico? Pues que cuando el primer niño venga a la academia a matricularse, el sistema le va a dar el número 1. La primera matrícula que yo haga en esa tabla de datos llamada alumnos, le va a corresponder el número 1. Y así sucesivamente el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces aquí no me voy a parar, porque ese sistema es automático para evitar que el factor humano es fácil de que si tú tuvieras que hacerlo a mano, pues te olvides por dónde iba y le vuelvas a dar el número 25 al mismo y ya tiene 2 alumnos con el 25 y ya tiene un lío, ya no funcionaría la base de datos. Entonces, para evitar esto, se utiliza autonumeración. El código de alumno automáticamente se va a cumplimentar, el sistema le va a asignar el siguiente. Aquí, esta información de aquí, ahora nos detendremos más con los campos posteriores, pero quizá que veáis que en indexado, la posibilidad de indexar un campo quiere decir que si ese campo va a ser utilizado como herramienta de búsqueda,
yo voy a buscar los alumnos por su código, efectivamente, claro que sí, va a ser el principal. Yo voy a tener que buscar a los alumnos por el código. Lo voy a buscar por apellido también. Cuando en un momento dado me quiere meter la academia, ay, ¿cómo se llamaba este niño? ¿Cómo era el padre? Tal. Pues el niño se llama González Ruiz. Pues escribo González Ruiz y lo busco por apellido. Pero si sé el código, va a ser la herramienta de búsqueda más fácil. Porque es la herramienta de búsqueda más diferenciadora. Porque busco González Pérez y puede haber 5. El código nada más va a haber 1. Entonces, indexado sí o no quiere decir si va a ser herramienta de búsqueda. En este caso, el código de alumno lo voy a utilizar indiscutiblemente como herramienta de búsqueda. Y lo más importante es lo que viene entre paréntesis, sin duplicados. Sin duplicados quiere decir que no puede haber repetición. Que si ya hay un niño con el código 1, ya no puede haber nadie más con el código 1. Bien, voy a continuar. Como esto vosotros lo podéis parar tantas veces como queráis, verlo en vuestro... Yo os sugiero que esto lo hagáis, veáis un trocito de vídeo y practiquéis. Cojáis el Access, veáis cómo se hace y continuáis, porque como queráis asimilarlo todo y después iros a hacer la práctica, no lo vais a poder retener todo porque son muchas cosas. Bueno, creo yo, igual sí. Bien, código de alumno. Lo siguiente que vamos a poner van a ser los apellidos, porque vamos a diferenciar los apellidos del nombre, para que aparezca. Normalmente, si se ordena alfabéticamente una tabla, se ordena por los apellidos. Entonces, si yo pongo un campo nombre y apellidos, donde empieza por la J de Juan, a la hora de ordenar ese campo alfabéticamente, no me lo va a ordenar correctamente, porque me va a ordenar primero los Andrés, después los Juan, en el orden del nombre. Entonces, yo lo que quiero es ordenarlos por apellido. Entonces, voy a diferenciar un campo apellido de un campo nombre. Vamos a ver aquí ahora. El campo apellido, y ahí donde empieza un poco la historia que se puede hacer eterna. Hay cantidad de tipos de datos a la hora de definir qué tipo de datos va a incluir este campo. Aquí aparece, si despliego el desplegable, texto corto, texto largo. Bien, vosotros, primero que os quiero decir es que a partir de la versión 2013, esto cambió. Vosotros si tenéis un Access 2010, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que en vez de texto corto y texto largo, se va a llamar texto y memo. Es lo mismo. Texto, ¿qué es lo que es? Pues donde voy a escribir tanto letras como números. O sea, texto no quiere decir que solamente tengan que ser letras, pero ya en el momento que yo le digo que el campo es texto, aunque yo le escriba números, no lo voy a poder utilizar para hacer operaciones matemáticas. Le he dicho que es texto. Imagínate que ahora vamos a poner, por ejemplo, el código postal, lo vamos a poner números. Perdón, texto, porque el código postal no lo voy a utilizar para hacer operaciones matemáticas. Entonces el código postal lo pongo como texto y sin embargo lo que van a ver son números, ¿vale? El concepto, que lo tengáis claro, que puede contener, aunque el campo sea texto, puede contener números, pero que nunca va a poder ser ya para hacer operaciones matemáticas con él. Bien, texto corto o texto largo. Pues texto corto o texto largo, no me voy a detener porque todo esto, ya os digo, es una eternidad. ¿Qué os sugiero para que tengáis claro cada una de estas cosas? Pues cuando yo me meta en el campo tipo de datos, en cualquier lugar que yo me encuentre a la hora de crear la base de datos, yo le doy a F1 y es la ayuda, ¿vale? Aquí tenéis debajo F1, ayuda, ¿vale? En este caso, en mi caso, F1, yo tengo que darle al teclado a la F1, pero tengo una FN, una tecla de función que me activa las teclas de función, perdón. Tengo que pulsar FN, F1, y en este caso se me va a abrirme una página web con todas las características de todos esos campos. Para no tirarme ya aquí una hora explicando, porque al fin y al cabo son detalles que vosotros podéis ver sin ningún tipo de problema, porque no tiene ninguna dificultad. Aquí nos dice, texto. El valor del texto, te recuerda lo que yo te acabo de decir, a partir de Access 2013, el texto se llama ahora texto corto, pero da igual, texto corto es lo mismo. Y son tamaño de hasta 255 caracteres. Si yo voy a escribir en este campo un nombre, unos apellidos, una dirección, un número de teléfono, cualquier dato que no va a alcanzar los 255 caracteres, pues pongo texto o texto corto, que es lo mismo, ¿vale? En este caso es texto corto. Memo o texto largo. Aquí os explica los de antes, los de 2013 y los de después. O sea, que si vosotros estáis activando la ayuda desde un Access de 2010, puede que os aparezca esta ayuda o la del 2010, que ni siquiera va a hablar de texto corto, sino directamente os va a poner texto. Bien, aquí os viene todos los detalles, hasta 64.000 caracteres. Número, hay tipo número, esto tiene por sí solo, tenemos que distinguir los distintos tipos de números, si tiene decimales, si no tiene decimales, si es números enteros, si es número corto, número largo.
¿Por qué todo esto de corto, largo? ¿Por qué no se pone un número con toda la longitud que se quiera y ya está? Pues por una cosa muy fácil, porque la base de datos lo que pretende es optimizar, que cuando tú crees la base de datos, aquello sea lo más ligero, lo más liviano posible. Si yo cojo y le digo a la base de datos que me cree todos los campos de números a los números más grandes posibles, con todos los campos decimales a los números decimal doble, que se llaman cuando los decimales son los más grandes posibles, y cada campo ocupa una serie de bytes de memoria mucho más grandes de las necesarias, pues la base de datos es muy pesada. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Hacerlo lo más corto posible, para que la base de datos sea liviana y a la hora de trabajarlo el ordenador, porque claro, vosotros estáis pensando en un ejercicio de clase donde va a tener 10 alumnos y 10 cursos, y entonces eso cualquier ordenador se lo va a comer, ponga los campos que le ponga. Pero esto está pensado para poder hacer la base de datos de Hacienda. Imagínate la base de datos de Hacienda si no se optimiza. Todos los veintitantos millones de contribuyentes que hay en España metidos en una base de datos, y si además esa base de datos no está optimizada, si los campos no están al mínimo necesario, pues esa base de datos se convierte en un ladrillo que no lo mueve ningún ordenador, ¿vale? Entonces esa es la idea. Por eso hay que distinguir entre corto y largo, es un poco complejo, pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Aquí tenéis todos los tipos de campos que hay, para no enrollarme más. Autonumérico, ahí veis qué significa autonumérico. Campo sí, no. ¿Qué es un campo sí, no? Pues un campo donde la respuesta es eso, si se cumple lo que sea o no se cumple lo que sea. Por ejemplo, un alumno del instituto está en el AMPA, sus padres son socios del AMPA, sí o no. Pues en ese campo solamente voy a ocupar un bit. ¿Veis aquí en la ayuda te dice el tamaño que va a ocupar ese campo? ¿Por qué no pongo un campo texto? Porque un campo texto me va a ocupar más. Por corto que sea, un campo texto me va a ocupar hasta 255 caracteres, bueno, sería un bit también. No, un byte. Sería mucho más largo. Entonces, el campo sí o no solamente me va a ocupar un bit. Un sí o un no, recordad lo del 0 o un 1, ¿vale? Objetos, esos son para poder meter fotos dentro de un campo. Yo puedo poner dentro de un campo la foto del alumno, el nombre del alumno, el apellido, la foto. Hipervínculo, ¿sabéis lo que es un hipervínculo ya? Yo puedo poner una dirección dentro de la base de datos en la tabla, yo puedo tener un campo que sea la página web de la persona, y yo pincho allí y veo la página web de la persona. Datos adjuntos, yo puedo tener ahí, pues, un documento, imagínate que del alumno yo traigo un informe porque el alumno tiene unas necesidades educativas especiales y ese informe lo quiero adjuntar en la base de datos, pues hay un campo que yo creo de datos adjuntos. Bueno, ya os digo, echarle vosotros un rato a esto y mirad, yo voy a ir utilizando el que necesito y no me voy a extender en todos y cada uno de ellos porque si no, ya el vídeo se puede durar horas. Bien, una vez que hayáis visto las propiedades de los campos, pues esto lo podéis cerrar. Esto es que abre por defecto, aunque vosotros utilicéis siempre el Google Chrome, por defecto como la base de datos Access es de Microsoft, pues él te abre sus ayudas con el navegador de Microsoft, en este caso el Edge, el Explorer, ¿vale? El moderno Explorer, que ahora se llama Edge, ¿vale? Por esto me lo cierro, ya no hace falta, si quiero volver a consultar la ayuda, le doy de nuevo a F1 y vuelvo a consultar la ayuda. Bien, apellidos, texto corto. Tamaño del campo. Pues unos apellidos para que luego yo cuando haga un formulario, yo no le puedo dejar 255, nadie va a tener 255 caracteres su apellido, por muy largo que sean los apellidos de los Borbones, ¿vale? Entonces lo adapto a una... ¿No os ha pasado nunca que habéis tecleado y el tamaño del campo que os han dejado ha sido insuficiente para rellenar toda vuestra dirección? Sobre todo aquellos que tenéis direcciones muy largas. Avenida Doctor no sé qué, a lo mejor habéis tenido que poner en vez de avenida AVDA, hacer abreviatura. ¿Por qué se hace esto? Pues para que luego los formularios no sean así de grandes, sino que los formularios, los campos sean pequeñitos, suficiente para que el campo recoja el dato que yo quiero contener, pero tampoco necesito que sea 255 caracteres, que es el máximo que te permite. Entonces, ¿cuántos campos le voy a dejar al apellido? Pues le vamos a dejar 25, ¿vale? 25, no sé si me quedo corto, vamos a poner 30. Al apellido, 30. Bien, yo voy a... Aquí hay una serie de cosas que son importantes pararse un poquito. Todo no lo voy a ver, ¿vale? La máscara de entrada la vamos a ver a continuación, el formato lo vamos a ver a continuación, cada cosita la vamos a ver a continuación cuando surja la necesidad de... La regla de validación ya sabéis lo que es, ya lo hemos visto en Excel. La regla de validación consiste en que yo puedo decirle que ahí solamente entren determinados datos que cumplan con determinados requisitos. Texto de validación es la respuesta que te va a dar si te equivocas. Si tú metes un campo que no corresponde, te va a decir lo que tú pongas ahí. Ojo, ese dato no corresponde. Ese es el texto que tú escribas. Me voy a parar un poquito. Requerido sí o no.
Bien, requerido quiere decir si ese campo lo voy a requerir obligatoriamente. Ese campo, si yo le pongo requerido sí, tiene un pequeño problema, que no me va a dejar continuar hasta que no lo rellene. O sea, si yo estoy rellenando una base de datos y yo el campo requerido le pongo que sí, pues hasta que no escriba los apellidos, no me va a dejar continuar. Imagínate que tú, por lo que sea, pues tú estás metiendo los datos y dices, ay, tengo aquí un alumno que ha venido con la madre y tal, no sé los apellidos, pero lo voy a dar de alta, lo voy a dar de alta ya para tenerlo dado de alta, lo voy a matricular en el curso que sea, pero los apellidos no me los sé. Entonces, este sistema, si yo le pongo requerido, no puedo continuar. Hasta que no sepa los apellidos, no voy a poder continuar. O tengo que meter algo en el campo apellido. No me deja dejarlo vacío, ¿vale? Entonces, requerido sí o no. ¿Cómo se pone sí o no? Yo pulso ahí, escribo sí o no. O también tengo aquí un desplegable. Claro que lo estoy tapando yo con la foto. Vamos a ponerme más para arriba. ¿Veis? Es que no vea lo largo que es esto. Requerido, sí o no. Al final tengo aquí un desplegable que yo le digo que simplemente me da las opciones, sí o no. En este caso vamos a dejarlo que no y así no me obliga a tener lo que rellenar después siempre. Pero vosotros ya en cada caso ya veremos, cuando yo os haga hacer tablas y ejercicios ya completos, os diré cómo lo tenéis que poner. ¿Vale? Indexado. ¿Qué es indexado? Indexado es si yo voy a buscar, a la hora de intentar localizar a un alumno, lo voy a buscar por apellido. Pues lógicamente, si yo indexo el campo apellido, me va a hacer mucho más fácil la búsqueda. Si no lo indexo, no quiere decir que no voy a poder buscar por apellido, pero lo voy a tener que buscar, el sistema lo va a tener que buscar de una manera más complicada, que es ordenando alfabéticamente los apellidos. Esas son operaciones internas. Pero para que la búsqueda sea más ágil, se le asigna un número índice al campo apellido. Entonces, en este caso, ¿yo voy a buscar por apellido? Sí, pues entonces le voy a decir que sea indexado. Indexado, me voy aquí, es que no veo a lo lejos que bien aparece esto. Indexado, y me aparecen tres opciones. No es que no lo indexe. Por ejemplo, yo no voy a buscar por el campo dirección, porque yo nunca me voy a poner a buscar alumnos que son de la calle La Cruz. Eso no lo suelo hacer. No es una cosa que yo... Pero sí voy a buscar, si el alumno se llama González, pues voy a escribir González, para que me salgan todos los González, intentar localizar al González que estoy buscando. Pero, entonces, unas cosas serán indexadas y otras no. Pero en este caso tengo que tener claro, indexado sí con duplicado o sí sin duplicado. Si le pongo sin duplicado, como era el campo código del alumno, si le pongo indexado sin duplicado, no va a poder haber dos niños que se llamen González Pérez. No van a poder matricular dos hermanos, o dos primos, o dos que se llamen González Pérez, aunque no se toquen nada. Lógicamente esa no es la opción, porque apellidos pues, no podemos encontrar dos personas y 3 y 100 con los mismos apellidos. Entonces, la opción es, sí, lo voy a indexar, pero con duplicados, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar. No vamos a seguir ahora mismo con más cosas porque ya me surgirán a continuación. Hemos dejado un espacio de 30 y con duplicado. Vamos a poner el nombre, que es exactamente lo mismo. El nombre, texto corto, el texto corto, al nombre le vamos a dejar 20 solamente, 20, y el nombre también lo vamos a utilizar como búsqueda, entonces la opción de indexado va a ser sí con duplicado. Lógicamente puede haber dos Juan, dos Miguel, porque no vamos a limitar que solamente haya un Juan en nuestra base de datos. ¿Vale? Domicilio. Domicilio, en este caso el domicilio no va a ser un campo de búsqueda. Ya os digo, no lo vamos a indexar porque no es normal buscar a los alumnos por domicilio. El domicilio es un concepto que va en la base de datos, forma parte de la tabla, pero no es un elemento, una herramienta de búsqueda. Entonces, texto corto siempre porque no supera los 255 caracteres. ¿Cuánto le vamos a dejar al domicilio? Por domicilio le vamos a dejar 35 caracteres. No sé, se me ocurre, o 40, 35 caracteres. ¿Y lo vamos a indexar? No, este lo vamos a dejar sin indexar, ¿vale? Hasta ahí. ¿Estáis viendo cuándo se pone un campo de texto largo? De más de 255 caracteres, hasta 64.000 caracteres que habéis visto antes. Pues, por ejemplo, en un campo en el que yo quiera poner descripción o observaciones. Ahora vamos a poner uno al final. Al final vamos a poner un campo que sea observaciones. ¿Para qué quiero un campo observaciones? Pues imagínate que el alumno
tiene una necesidad educativa especial y yo tengo que tener en cuenta que la madre nos ha dicho, mira, que este niño es autista y tiene que tener un tratamiento especial y tal, pues yo tengo que escribir ahí, necesita ayuda en determinadas situaciones, tiene un tratamiento especial, tiene una medicación, lo que yo tenga que poner ahí a la hora de información que yo necesite para trabajar con ese alumno, pues ya no me cabe en 255 caracteres, pues le pongo campo texto largo, ¿vale? Domicilio, localidad, aquí ya vamos a utilizar otras cositas, aquí vamos a ver cositas nuevas. Localidad va a ser texto corto, porque tampoco va a llegar a 255 caracteres. Pero ¿os acordáis lo que yo os dije cuando en Excel poníamos la localidad y dijimos, ¿qué posibilidad hay de que alguien escriba a Laurín con tilde o sin tilde? Que escriba a Laurín el G, o a Laurín el Grande, o al el G, o al el Grande, distintas formas de abreviar a Laurín el Grande, o de abreviar Coín, o que se te olvide la tilde de Coín. Entonces, para evitar errores, lo vamos a hacer aquí igual que hicimos en Excel, el campo que se rellenaba automáticamente de una lista. Entonces, ¿cómo se hace eso en Access? En Access, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? De rellenar de una lista, que en vez de yo escribir ahí a Laurín, Coín, Cártama, pues creo una lista de donde selecciono el dato. Eso es asistente para búsqueda. El texto corto, texto largo, número, tal, el último del todo. Asistente para búsqueda. ¿En qué consiste esto? Pues me aparece un asistente para crear, valga la redundancia, el asistente para búsqueda. Hay dos opciones. Que el campo de búsqueda los busque los valores en una tabla, que yo tenga que crear una tabla de localidades, ¿vale? Otra tabla más, igual que está la de alumnos, crear una tabla que se llame localidades. Y ahí voy emitiendo todas las localidades. ¿Para qué hago esto? Pues para que yo, cuando llegue un alumno, es de Cártama, pues selecciono Cártama y lo pincho y ya me sale Cártama, con su tilde puesta y todos los Cártamas escritos iguales, no uno con tilde y otro sin tilde. Entonces, existe la opción de crear una tabla, que no la vamos a hacer ahora porque va a ser más largo, o escribir los valores que yo desee de la lista, igual que hicimos en Excel, ¿os acordáis, no? Entonces le voy a dar la opción escribir los valores. Siguiente. Y me sale una columna de datos para poder escribir los valores que yo quiera que aparezcan en esa lista. No me voy a... Vosotros ya es que estoy viendo que el vídeo va a ser eterno. Y esto luego cuando el vídeo pese 2 gigas, pues no vea para subirlo, me tiro toda la tarde subiéndolo en internet. Entonces voy a abreviar. Vosotros podéis ir leyendo toda esta información que os dice muchas cosas y que podéis pararos vosotros, que tenéis tiempo de hacerlo y de tener y aprender más de lo que yo me voy a ir al grano porque esto tiene mucha cantidad de cosas. Entonces vamos a poner valores de la lista. Coín, Cártama. Vamos a poner Álora para que no se... En mano no se mosquee. Álora, Pizarra, Alaurín. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí porque tampoco se trata de que estéis viendo ahí como yo escribo. Estas son las opciones que yo voy a poner, que siempre son ampliables, ¿vale? Ahora después veréis cómo se pueden ampliar. Las opciones que yo le voy a poner a un campo localidad, que el valor, el dato que voy a incluir va a estar en una lista. Le doy a siguiente, directamente finalizar. Vosotros ya leéis la información que podéis seleccionar varias cosas, pero en principio no es importante. Nada más la lista y finalizar. Bien, aquí aparece texto corto, ¿eh? No aparece asistente para búsqueda, pero está creado el asistente para búsqueda. Luego cuando vayamos a rellenar la tabla, veréis. Ahora os contaré algo también respecto a rellenar la tabla. Bien, localidad. Bueno, hemos puesto la localidad, que la localidad lo que le hemos creado un asistente para búsqueda. El tamaño del campo no lo vamos a dejar en 255, lo vamos a dejar en 20. Y no hay máscara de entrada, ahora veremos lo que es la máscara de entrada. El indexado es algo ahora mismo indiferente, buscarlo por localidad, pues lo vamos a indexar si queremos, lo podemos indexar para que sea más fácil la búsqueda. Sí, pero con duplicado, lógicamente, puede haber muchos alumnos de Coín, muchos alumnos de... Pero bien, ¿qué vamos a poner aquí además en localidad? Pues vamos a poner algo que ya hemos utilizado también en ese, que es un valor predeterminado. ¿Qué significa valor predeterminado? Yo he puesto una lista para escoger, pero ¿de dónde van a ser el mayor número de alumnos que van a venir a mi academia de Coín? Porque estamos hablando de una academia que vamos a hacer en Coín. Pues el mayor número de alumnos que van a venir a mi academia van a ser de Coín. La mayoría van a ser de Coín. Excepcionalmente vendrá alguien de Cártama, de Pizarra, o de Álora o de Alaurín. Pero en principio la mayoría van a ser de Coín. Entonces yo puedo ponerle un valor predeterminado, que en este caso va a ser Coín. ¿Qué quiere decir? Que ya va a venir relleno. El campo ya va a venir relleno. Si yo no...
Si el alumno que viene a matricularse, cuando venga a darse de alta, es de Coín, no tengo que hacer nada, ya está Coín puesto. ¿Que quiero cambiar? Pincho en la lista y selecciono cualquiera de los otros, ¿vale? Pues ya está, con esto localidad terminada. Vamos a poner el siguiente campo, el código postal. Código postal. El código postal lo podríamos poner como número o como texto, porque el código postal, aunque es un número, no tiene función número, porque no se va a hacer operaciones matemáticas con él. El número tiene sentido cuando tú lo vayas a utilizar matemáticamente. Si no, es un dato alfanumérico. El código postal es una numeración, pero que no tiene uso matemático. Entonces, lo podemos dejar tanto como número como texto. Vamos a ponerlo como texto porque voy a utilizar el código postal para explicaros una cosa. Mirad, el tamaño del campo del código postal son 5 dígitos. 5 dígitos. Y yo quiero que los 5 dígitos que se vayan a poner ahí, es una incongruencia lo que voy a explicar, vaya a decir, bueno, ¿por qué no lo ha dejado como número? Ya son 5 números. Pero es para explicar la máscara de entrada. Yo quiero que, a pesar de que el campo sea un campo texto corto y que le he dicho que tenga 5 dígitos, yo quiero que los 5 dígitos que aparezcan ahí sean números. Números del 0 al 9 y números obligatorios de que aparezcan. ¿Qué es una máscara de entrada? Una máscara de entrada es la estructura que va a tener ese campo que yo estoy definiendo. No solamente la longitud y si es número o es letra, sino en cada uno de los dígitos de que se va a componer, que se va a poder escribir una letra, un número, dejarlo vacío, no dejarlo vacío, obligatorio, no obligatorio, una máscara. Por ejemplo, en el código postal yo quiero que aparezcan 5 números, ¿vale? La máscara de entrada, ahora os explicaré cómo verla de una manera completa para que podáis estudiar todas las posibilidades de la máscara de entrada, pero la máscara de entrada tiene aquí un asistente. Me sigo yendo aquí a la derecha y me sale unos puntitos, ¿veis? En este caso, yo puedo utilizar el asistente o no, yo puedo escribir ahí unos caracteres que representan la máscara de entrada, que ahora lo vais a ver que no es nada complejo. La máscara de entrada, la estructura que va a tener ese campo. Fijaros, le voy a dar al asistente, a los 3 puntitos estos. Primero me dice que debo guardar la tabla. Antes de crear una máscara de entrada, con el asistente tiene que estar guardada. Le digo que sí, no pasa nada, se guarda, ya estaba guardada la tabla alumno. Y mirad todo lo que me da, todas estas opciones. Me da que sea un número de teléfono, que sea un código postal, que sea un número de identificación personal, un NIF que tiene una letra. Estos ya están creados, ya son máscaras de entrada. ¿Qué quiere decir una máscara de entrada NIF? Pues que yo, cuando vaya a meter un NIF, en los primeros 8 dígitos del NIF tengo que meter números y en el último tengo que meter una letra. Si yo intento meter una letra en los primeros dígitos, me dice que no. Me impide meter una letra. ¿Por qué? Porque el campo NIF son 8 números y una letra. La letra está al final. Igual, si yo al final, en donde corresponde una letra, intento meter un número, también me va a decir que no. Me va a impedir. En eso consiste la máscara de entrada. La máscara de entrada viene a bloquear los datos que tú puedes meter ahí, de manera que no haya error. Que no pueda meter nadie en un DNI A2842. Eso no es un DNI. Un DNI son 28, 42, 34, 35, F. Los números al principio y la letra al final. Esa es la máscara de entrada. Si yo voy a meter una fecha, pues la estructura de máscara de entrada que sea de fecha. 2 números por día, 2 números por mes, 2 números por año o 4 números por año. Que tenga una estructura ya que yo no pueda escribir ahí en la fecha otra cosa que no sea y otra cosa también. Si tengo la estructura de fecha, que no pueda escribir el día 42, porque no existe en ningún mes un día 42. Bien, eso es la máscara de entrada. Bloquear los campos con una estructura para que no se puedan cometer errores, ¿vale? Entonces, vamos a escoger ya el que viene por defecto, código postal, a aceptar, finalizar directamente porque ya... ¿Qué me ha puesto aquí? Me ha puesto 5 ceros. ¿Qué quiere decir un 0 en una máscara de entrada? Un 0 en una máscara de entrada quiere decir que en cada uno de los 5 dígitos que va a tener el campo, porque he puesto aquí 5, en cada uno de los 5 voy a poder escribir un número, del 0 al 9, ¿vale? Las máscaras de entrada solamente puedo escribir, si escribo un 0, números del 0 al 9. Si yo le doy a la ayuda, FN, F1, o para el que no tenga tecla de función directamente, la F1 o la F2, no le hace falta pulsar la FN, ¿vale? Si yo le doy a la ayuda, vamos a ver si directamente me sale la ayuda. Bien, me sale la ayuda, pero no me sale directamente las máscaras de entrada. Pero vaya a ver que sale aquí una opción que es propiedad
test box input mask, máscara de entrada. Input mask es máscara de entrada. Esta es una página de ayuda que no me aparece directamente la solución de la ayuda porque hay varias opciones y me dice cuál es la que quiere. Vamos a seleccionar las propiedades de las máscaras de entrada, que está escrito en inglés, y ahí se va directamente a lo que yo quería. Esta ayuda os dice la sintaxis de las máscaras de entrada. Fijaros, aparecen aquí los caracteres. Bien, me voy a poner yo más para abajito, así podéis ver esto. Si yo le pongo un 0, ¿qué quiere decir? Que en ese carácter, en donde yo lo esté definiendo con una máscara de entrada 0, solamente se va a poder poner un dígito de 0 a 9. Y la entrada es obligatoria, no lo puedo dejar vacío. O sea, los 5 ceros que hemos escrito antes, hay que poner 5 números del código postal y obligatoriamente, no se pueden quedar vacíos. Si yo escribo un 9 en vez de 5 0, escribiese 5 9, pues son dígitos que también me permiten dejarlo vacío, ¿ves? Entrada no obligatoria. Si yo escribo una almohadilla, pues un espacio, puedo dejar la posibilidad de un espacio en blanco. Si yo escribo una L, son letras. En el campo que yo escriba una L, puedo escribir letras de la A a la Z, pero con la entrada obligatoria. Si yo escribo una interrogación, son letras, pero opcionales, que la puedo dejar vacía. O sea, todo esto la podéis mirar detenidamente, no me voy a poner a verlo con vosotros, pero podéis ver qué significa cada uno de los caracteres, qué representa cada uno de los caracteres en una máscara de entrada, ¿vale? Ya habéis visto cómo entrar con la F1. Ahora después vamos a ver, ya habéis visto, hemos puesto máscara de entrada 5, 0, veréis que solamente se pueden meter 5 números, no se pueden meter letras. Vamos a poner el NIF. A continuación, el campo NIF. El campo NIF también va a ser texto corto. El campo NIF, ¿cuántos caracteres tiene? Pues tiene 8 números y una letra, tiene 9, pues extensión 9, para que no me salga más largo de 9, me sale solamente el espacio justo para escribir un NIF. Y en el campo NIF vamos a poner la máscara de entrada, aquí está, máscara de entrada, y la vamos a crear nosotros. En vez de coger los 3 puntitos y utilizar el asistente, vamos a crear nosotros una máscara de entrada para el campo NIF. ¿Cómo son 8 números y una letra? Pues obligatorio, pues 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0, y la letra una L. Al yo haber puesto que la máscara de entrada sean 8 0 y una L, cuando yo intente escribir otra cosa diferente de un NIF, no me va a dejar. Ahora diréis, bueno, los NIE, los números de extranjeros son diferentes, pues habría que crear, en el caso de que el alumno fuese extranjero, habría que crear aquí un campo NIE con la estructura de los NIE. Ahora mismo no me sé cómo es la estructura de un NIE, no lo vamos a poner. Es que no sé si el NIE tiene la letra al principio, yo sé que tiene letras y números con guiones, pero no me sé la estructura, vamos a dejar, no ponemos el NIE, pero podríamos añadir aquí NIE. Bien, ¿qué más cosas? Hemos puesto el código del alumno, los apellidos, el nombre, su domicilio. Vamos a poner, en el caso de que, bueno, para conocer la edad, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, pues lógicamente es tipo fecha. Tipo fecha. Aparece el campo, aparece fecha, hora. Pues fecha, hora. Y ahora vamos a ver algo nuevo. En vez de utilizar una máscara de entrada, aquí estoy estorbando yo otra vez, en vez de utilizar la máscara de entrada, vamos a utilizar otra cosa, que es el formato. Hay tipos de campo, como es la fecha, que tienen un formato. Es parecido a lo de la máscara de entrada, pero es más fácil. No hay que crearla, sino ya están creadas. ¿Qué pasa si yo le digo fecha hora y le digo formato? ¿Qué formato de fecha hora? Despliego aquí y me dice, puede ser fecha general, en la que aparece 2 números para el día, barra, 2 números para el mes, barra, y 4 números para el año, y luego la hora. Esto no lo quiero porque no voy a meter la hora en el que el alumno se matricula. Nació, perdón, estamos en la fecha de nacimiento. Fecha larga, pues escribiendo noviembre con todas sus letras. Fecha mediana, pues escribiendo nov, enero, febrero, con 3 letritas abreviadas. Fecha corta, esta quizás es la más lógica, ¿no? Fecha corta, 2 dígitos y 4 para el año. Pues esta, escogemos esta. ¿Y qué es lo que hemos creado ya? Pues prácticamente igual que la máscara de entrada. Y además, no me deja poner 48 de febrero, porque no existe el día 48. Entonces, me está limitando a que el formato fecha hora sea, además, incluso si estoy en febrero, no me deja escribir 31, porque febrero tiene solamente 28 o 29. O sea, todas esas cosas me ayudan a no equivocarme. ¿Vale? Fecha de nacimiento. ¿Qué más cosas me faltarían del alumno? Pues dijimos así, el tutor, en el caso de que sea menor, tutor, tutora, legal, ¿vale? Sabéis que ahora el tema de padre y madre no aparece en los documentos porque es una figura independiente el padre de la madre del tutor legal, puede que no sea el mismo. Sabéis que hay padres que no tienen la patria potestad, que no tienen la tutoría legal, entonces se habla de tutor o tutora legal. ¿Quién es el responsable de ese menor? Pues bien, pues ese campo sería un campo donde va a aparecer un nombre
completo con los apellidos. Ahí no vamos a diferenciar apellidos y nombres, sino una persona con su nombre y su apellido. Pues entonces le vamos a poner una longitud de 50 y no es un campo de búsqueda, no lo vamos a indexar tampoco, ni máscara de entrada, ni nada especial. ¿Vale? Y ahora vamos a poner por último un campo observaciones. Observaciones. ¿Qué quiere decir un campo de observaciones? Pues un campo donde yo pueda poner aquello que yo decía. Este alumno necesita ayuda especial porque tiene una discapacidad, porque tiene cualquier cosa que haya que considerar. O este alumno, sus padres fueron alumnos nuestros, una observación que tú quieras tener por una consideración para recordar sus familiares si han estado en la academia. Cualquier cosa que tú requieras escribir más de 255 caracteres. Entonces, este tipo de campo es campo memo para aquellos que tengan una versión anterior a 2013 o texto largo para los que tengan versión posterior a 2013. Ya hemos hablado de eso, ¿vale? Memo o texto largo. Bien, pues esta tabla la vamos a dejar así. Ahora, con esto ya tenemos creada una tabla y yo lo que voy a hacer no es lo que se debe hacer, pero lo voy a hacer porque me interesa que lo veáis. Yo ahora mismo, las tablas, lo suyo es que yo cree todas las tablas que necesito utilizar en la base de datos, haga las relaciones que tenga que hacer en la base de datos y ya a posteriori rellene de datos. Porque si no, yo puede que ahora rellene de datos y después haga alguna modificación en el campo y no me reconozca los campos porque ya están rellenos, no me deje hacer modificaciones si quiero cambiar algo. Entonces, lo habitual no es que se rellene ya. Yo he creado esta tabla, la dejo ahí, se supone que está bien creada, hago la siguiente, hago las relaciones y después la relleno. Pero yo voy a rellenar esta tabla para que veáis cómo va eso de rellenar y cómo funciona todo eso que hemos creado ahí de máscara de entrada, de campo memo, de la desplegable de una lista de asistente para búsqueda, para que veáis cómo va. No es lo normal, no os sugiero que no lo hagáis así cuando vosotros trabajéis en una base de datos, que no empecéis a rellenarla, nada más que ya tengo 3 campos, empiezo y los relleno, porque luego cuando le meta más campos va a crear conflictos. Ya veréis que aparecen conflictos con las relaciones, aparecen conflictos con el contenido de los campos si le cambio el tipo de campo. Son cosas que es mejor que no lo hagamos hasta el final. Pero yo, no obstante, lo voy a hacer para enseñaros todo eso, porque si no, hasta mañana o pasado, cuando yo termine de hacer esto, que os explique cómo no vais a recordar lo que hemos hecho. Voy a dar la tabla alumnos. ¿Cómo se rellena una tabla? Pues ahora la estoy viendo en vista diseño, pues la voy a ver en la vista rellenable. La tabla alumnos, le doy doble clic aquí a la tabla que está aquí, le doy doble clic. Primero la tienes que guardar, estos recordatorios te aparecen, le dije, por favor lee estos mensajes, no hagáis cerrarlo, porque me ha salido una cosa, que es lo que soléis hacer muchas veces, te está diciendo que tienes que guardar la tabla, guárdala, no olvidéis los mensajes, ¿vale? Muchas veces los mensajes te solucionan el problema, que algunos de vosotros tenéis costumbre de, ha salido una cosa, lo cierro, no lo cierres, léelo, a ver lo que te dice. ¿Deseas guardar? Sí, le voy a guardar porque necesito guardar, y ya me ha salido la tabla para rellenar, ¿veis? Ya la tabla es la misma, alumno, pero no está en vista diseño, está en vista de rellenar. ¿Qué me sale lo primero? El código alumno, y ahí no puedo yo escribir. Si yo escribo ahí, no me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque ese lo pusimos autonumérico. Me voy a poner yo ahora más para abajo, para que me veáis bien la tabla. Entonces, ahí no escribo. Al principio no sale ni número ni nada. Hasta que no termine de rellenar el primero no sale el número. Me sale el campo apellido, ahí puedo escribir lo que yo quiera, porque ahí pusimos un campo hasta, no sé si recuerdo, hasta 30 caracteres, pues hasta 30 caracteres puedes escribir, y unos apellidos, pues González, Arana, Miguel, los apellidos que queramos, ¿no? López, Arana, ¿vale? Nombre, Pedro, ¿vale? Domicilio, pues calle Nueva, 22. Mirad lo que decía, Coín ya sale puesto, pero ¿y si no es de Coín? Si es de otro sitio, pues le doy y mira lo que me sale. Pusimos al asistente para búsqueda, pues esto es lo que hace el asistente para búsqueda. Este de calle Neva, he puesto calle Neva. Bueno, de Álora, vamos a poner de Álora. Código postal. ¿Qué pasa si yo quiero escribir aquí? Bueno, vamos a ver. ¿Qué me ha pasado? Desde el campo anterior he pinchado con un clic aquí y he pinchado por medio. ¿Veis? Ha aparecido por medio del campo. Lo normal para no cometer errores, para movernos de un campo a otro, en vez de pinchar en medio, que es lo que me ha pasado a mí, es que he pinchado en medio y me ha salido justo en medio del campo, le doy al tabulador y se desplaza solo al principio del campo. Voy a intentar escribir letras y no me sale. No sé si estáis oyendo el teclado, yo estoy intentando escribir la F, la R, la T y no me deja. ¿Por qué? Porque le puse en la máscara de entrada que ahí solamente pueden ir números. Pues
29.000, no sé el código postal de Álora, 200. ¿Vale? Número, si hubiese querido escribir una letra, habéis visto que no me deja. Le doy al tabulador y se me va al NIF. En el NIF me pasa lo mismo, 8 números y una letra. Si quiero escribir letra, no me deja. Aquí tienen que ser números. Todos los primeros son números. Pero el último, si quiero seguir escribiendo números, tampoco me deja. Ahí tiene que ser una letra. Vamos a poner la mayúscula que quede más bonito. ¿Vale? Fecha de nacimiento. Como es una fecha, me sale un desplegable de fecha. Claro, ahora si voy a escribir a alguien de hace 15 años, no voy a dar para atrás y hasta llegar dentro de 15 años. Entonces lo que hago es que escribo. Yo puedo escribir aquí perfectamente el 22 de mayo de 2005. ¿Vale? El tabulador. Tutor o tutora, pues un nombre. Ana. Ah, no, Pérez no puede ser, porque si se llama Arana, pues será su madre, Ana Arana. Observaciones, un campo memo donde yo puedo escribir lo que me dé la gana. Este alumno necesita asistencia, ¿vale? Voy a suspender mecanografía. Lo que queramos, hay un campo. No hemos metido un campo objeto OLE, os acordáis que vimos tipo de campo objeto OLE. Objeto OLE es para poner una foto. No hemos metido un campo hipervínculo, que es para poner un hipervínculo a una página web, a un blog, a cualquier cosa. Las bases de datos te dan muchas posibilidades, ¿vale? Pues esto es la creación de una tabla y hasta aquí hemos creado la tabla y la hemos rellenado. ¿Cómo continuamos al siguiente campo? Pues dándole al tabulador. Veis que ya me ha puesto el código de alumno 1 y ahora no me aparece el 2 hasta que no lo rellene. Le doy al tabulador y cuando ya acabe el campo 2 y pase al 3, me aparece puesto el 2, ¿vale? Hay una curiosidad, a algunos puede pasar que digáis, voy a borrar este alumno porque no me gusta por lo que sea, porque me he equivocado, porque quiero quitarlo. El Access tiene un problema, que es que cuando asigna un código en los campos autonuméricos, no lo puedes reutilizar. O sea, el campo, como tú borres un alumno, se queda vacío. El número 1 no existe y aparece el 2. Eso a vosotros da exactamente igual. No os agobiáis con eso, que mucha gente se agobia. Es que yo quisiera, se puede hacer renumeraciones, se puede renumerar, pero no es fácil. Eso evita cometer errores. Entonces, cuando tú le asignas un número 1 y ya el otro es el 2, el otro es el 3, no puedes decir, lo que sí puedes rectificar. O sea, aquí, por ejemplo, cambiar en apellido, cambiar otro por otros apellidos. Ahora mismo podríamos rellenar, pero como el campo lo borre, el campo 1 lo borre, ya no puedes utilizar el 1 para otro, se queda vacío. Empieza por el 2, pero que eso a vosotros no os afecta para nada, ¿vale? Bien, creo que voy a cortar, no sé el tiempo que lleva el vídeo este, porque yo me enrollo mucho. Entonces voy a cortar y voy a ver qué pesa este vídeo y si acaso lo voy a mandar solo. Y en este vídeo lo que os he enseñado cómo hacer una tabla. Hacer una tabla como esa, practicar, descargaros el ACE los que no lo tengáis, y intentar, si no os descargáis una versión de prueba y lo utilizáis los 30 días que os deja, hacer algo así, pero es necesario que tengáis ACE, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí. Si veo que es que no sé ni el tiempo que llevo, ¿vale? Entonces lo voy a descargar. Si no es muy pesado, lo mando. Y si a lo mejor hoy mismo a lo largo de la mañana hago otro y os mando otro, ¿vale? Venga, podéis practicar todo esto tal como yo lo he explicado y crear una tablita. En esto vosotros, lo que yo he echado 1 hora, vosotros vais a echar 5 minutos. Venga, pues ahora después os escribiré con lo que va a pasar. Hasta luego, un saludo.